Por favor, sin flashes, por favor, no. Tantas gracias por estar aquí. No, por favor. Adelante. Por favor, les vamos a pedir que apaguen los flashes, por favor. ¡Viva libertad, Javier! ¡Viva libertad! ¡Viva! No hay duda que había que empezar de esa manera. Bueno, Javier, nuevamente nos conocemos hace 9 años y es una emoción muy importante para mí tenerte aquí, sentado frente a mí. Esta vez no con un café como hace 9 años nos conocimos, hablando de las ideas de la libertad, sino tener el honor de poder entrevistarte como presidente de la Nación. Muchas gracias. Así que muchísimas gracias. No, por favor. La idea es hacer una entrevista para conocer un poco tus puntos de vista sobre diferentes aspectos. Y la primera pregunta que se me viene a la mente es, para todos los argentinos tu elección ha sido algo sumamente sorprendente, sobre todo porque estamos en una Argentina que venía de décadas de colectivismo y de pronto aparece Javier Milei y la gente lo vota y lo vota por una diferencia muy importante. ¿Por qué considerás que tuviste este triunfo? Porque, digamos, hay dos visiones sobre este tema. Por un lado hay gente que dice, bueno, mucha gente lo votó a Javier Milei por una especie de asqueo hacia lo que se estaba viviendo en la Argentina, el tema de la corrupción, el tema de décadas de socialismo, el tema del estancamiento. Dijeron, no queremos más esto, entonces vamos por un cambio. Y otra gente dice, no, no es solamente eso, que la gente está votando en contra de, sino que la gente empezó a darse cuenta de la importancia de las ideas de la libertad y empezó a comprender lo que Javier Milei estaba queriendo decir. ¿Cuál es tu punto de vista sobre tu éxito? Bueno, ahí es interesante, esto es un tema que con Santiago Caputo yo lo he hablado fuertemente, digamos, les cuento que Santiago Caputo junto a mi hermana, el jefe, digo, son los arquitectos de este gran triunfo que ha deslumbrado al mundo, y una de las cosas es la interpretación que hace el Círculo Rojo de lo que pasó en nuestro caso. O sea, nosotros seguimos sosteniendo que el Círculo Rojo sigue pensando en términos analógicos en la era digital y nosotros estamos cuánticos. O sea, entonces no logra entender lo que ha ocurrido. El Círculo Rojo tiene una forma de mirar la política y tiene un modelo. Sí. Entonces, cuando vos tenés un modelo, el modelo lo que hace frente a un determinado estímulo te da una predicción de lo que vos crees que va a pasar. En ese sentido, nosotros somos un error para el Círculo Rojo. O sea, para el Círculo Rojo, todo lo que hacemos nosotros, todo lo que viene de nosotros es un error. Y el Círculo Rojo, en lugar de tratar de internalizar que había un cambio de modelo, donde, si vos querés, el cambio estructural no solo era en la ordenada al origen, era en la pendiente, era en todo, digamos, o sea, tenías un modelo totalmente nuevo. Ellos se enojaban con la situación y lo trataban como un error. La verdad es que, y eso nosotros lo fuimos experimentando a lo largo de toda esta carrera en el plano político, porque yo recuerdo que, por ejemplo, cuando decidimos lanzarnos, lo primero que nos dijeron es que no íbamos a poder conseguir partido. Bueno, de hecho, de manera muy activa, el que era jefe de gobierno de la ciudad en aquel momento, salió a comprar partidos por todos lados para que nosotros no pudiéramos conseguir el sello para poder competir. A pesar de eso, nosotros pudimos conseguir tener el sello. De hecho, teníamos 3 partidos, teníamos el Partido Libertario en formación, que además ahí también pasaron muchas cosas, porque básicamente vos necesitas para tener un partido 4.000 firmas y en general te suelen bochar 10 fichas, con lo cual, digamos, había que apuntar a tener más o menos 4.500 para que entraras, y nosotros llegamos a tener 8.000 fichas y aún así no nos voltearon el partido. Y sucede que las fichas aparecieron en otros partidos que se crearon muy rápidamente. Claro.
Pero bueno, nada, eso para entender que hay muchos corruptos y muchos que se la jactan de honestos y están más sucios que una papa. Pero, digamos, y grandes traidores a la ciudad de la libertad. Y ahí una de las cosas que sucede es que no solo que conseguimos tener partido, entonces después nos decían que no íbamos a poder pasar las PASO. Después cuando pasamos las PASO nos dijeron que íbamos a perder contra el voto en blanco. Después nos dijeron que la izquierda nos iba a llenar la canasta. Y después decían que no había forma que nos llegáramos al 10%. Y al final en la elección de la ciudad terminamos sacando el 17% de los votos. Nos habíamos constituido en la tercera fuerza de la ciudad y eso abría unas perspectivas enormes. Y cuando llegamos con victoria a la Cámara, yo recuerdo el día que asumimos como diputados, un periodista del canal Diputados TV, una persona muy grosera, que también era periodista en A24, entonces me dijo, bueno, ¿qué pueden pretender si van a ser solamente dos en 257? Se los va a diluir el propio sistema, van a ser absolutamente intrascendentes, no van a estar en ninguna comisión, no van a ser parte de nada. Y yo le contesté ahí en ese momento con el primer libro de Macabeos, ¿sí? Digamos, en el capítulo 3, el versículo 19, que dice que la victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo. Y cuando llegó el momento de cobrar la primer dieta, en una genialidad de mi hermana, que dijo, vamos a sortearla, hicimos el sorteo, se habían anotado más de 1 millón de personas, y decidimos hacer ese sorteo en Mar del Plata, que lo hicimos en la escalera esa que está frente a Costa Galana. Y en ese evento se estima que juntamos entre 10.000 y 15.000 personas. Y ahí nos dimos cuenta que estábamos para otra cosa y decidimos embarcarnos en esta idea de ir por la carrera de la presidencia. Y vaya que las fuerzas del cielo mostraron tener fuerza, porque le ganamos a las dos estructuras más grandes de la Argentina, con más de 70 años, digamos, cada una de ellas, y hemos logrado esto tan increíble de que tengamos el primer presidente liberal libertario de la historia de la humanidad, y eso, digamos, a mí me llena de orgullo. ¿Ese fue el momento que dijiste, tenemos una chance de ganar? Sí, ahí nos dimos cuenta que había una chance, porque habíamos estado en la etapa de muchísimos periódicos en más de 30 países del mundo y evidentemente algo se había despertado ahí, y efectivamente, como nosotros arrancamos en la campaña electoral, habíamos dicho que nosotros no veníamos acá a guiar corderos, sino que veníamos a despertar leones, y efectivamente teníamos la sensación de que esto estaba ocurriendo. Y sin embargo, a pesar de eso, el Círculo Rojo siguió subestimándonos, siguió diciendo que éramos un error. Digamos, la forma de decir que éramos un error era, bueno, solamente representa gente enojada. Y eso es falso, porque en realidad lo que pasa es que ellos no pueden cambiar el modelo, entonces, y siguen enojados con eso. Y eso, por ejemplo, en algunos periodistas se nota de manera grosera. Creo que el caso más violento y más agresivo de todos, por ejemplo, es el caso de Joaquín Morales Solá, profundamente ofuscado en un programa diciendo, pero Milei tiene que entender que los periodistas somos el nexo con la sociedad, él no puede estar hablándole por Twitter a la sociedad. ¿Cómo? Te están censurando, Javier. Claro, digo, entonces, bueno, el periodismo es muy violento, agrede mucho, y después cuando uno le contesta, después entonces, o sea, se victimizan y lloran censura. Pero bueno, los entiendo porque son parte del Círculo Rojo que perdió, y entonces como no entienden, agreden y pretenden que nadie les conteste. O sea, es una cosa de violencia simétrica y creen que tienen eso. Pero ahí lo más interesante es que
hay algunos indicadores muy interesantes de por qué esto no era una cuestión de simple enojo, porque esto, por ejemplo, lo señaló varias veces nuestro máximo prócer de la libertad, el doctor Alberto Venegas Lynch, hijo, donde dice, cuando uno iba a las distintas, nosotros a los actos los llamamos recitales, y tienen la lógica de un recital. Digo, será porque, digamos, de chico me hubiera gustado ser como Mick Jagger. Entonces, en ese contexto, una de las cosas que señaló Alberto fue que, a diferencia de otros momentos, la gente estaba muy formada, y una de las cosas que vos te encontrabas es que iba gente con libros, había stands de libros, que digamos, ahí jugaba un rol fundamental lo que ha hecho Rodolfo Distel y Patricia, su mujer, digamos, también es ir a todos los lugares y proveer de libros. Sí. Entonces se estaba subestimando violentamente, y porque tampoco entendieron cómo transcurre la comunicación. Hoy, digamos, la gente no se comunica esencialmente por televisión, ya sea de aire o de cable, digo, que están más los canales de política. Hoy la gente en su gran mayoría se informa vía las redes sociales. Entonces, digamos, que dinosaurios se enojen de cómo yo me comunico con la gente es porque no entienden la comunicación. O sea, yo no tengo la culpa que no lo entiendan. Y en ese sentido, también es muy importante destacar el rol que han tenido los jóvenes. Porque es cierto que esto al inicio arrancó como un movimiento de jóvenes. Y en ese movimiento, digo, ¿por qué, digamos, esto tiene sentido? Porque vos lo mencionaste muy bien recién, María. O sea, Argentina estaba recontrapodrida de colectivismo, le sale colectivismo por todos lados. Y entonces, naturalmente, la rebelión tenía que ser liberal. Y si hay algo que caracteriza a los jóvenes es que son rebeldes contra el status quo. Y eso significa que inexorablemente esa rebelión iba a ser liberal. Eso, digamos, era el contexto que se estaba generando. Además, los jóvenes están menos expuestos al lavado de cabeza que implica la educación pública, independientemente que sea de gestión privada o que sea de gestión estatal, con lo cual eso también facilita mucho. Además, con las redes, una de las cosas que pasaba es que de repente vos podías, si ustedes se fijan, desde que yo empecé a aparecer en televisión, una de las cosas que hice sistemáticamente es citar a cada autor que yo estaba utilizando como referencia. Sí. Entonces, mientras que algunos lo querían mostrar como una pedantería de mi parte, en realidad lo que yo le estaba haciendo era marcarle la hoja de ruta de qué ir a leer. Y entonces, y eso permitió, por ejemplo, no sé, citar a Jesús Huerta de Soto, te metés, ponés en Google Jesús Huerta de Soto y te encontrás con todas sus clases. Entonces, eso generó toda una suerte de retroalimentación, donde los jóvenes se alimentaban de esto, y una de las cosas que yo hacía en los distintos debates, les terminaba dando argumentos para defenderse. Claro. Y eso, digamos, además, como eran perseguidos, atacados y castigados por sus docentes por defender la idea de la libertad, además se fortalecían más, y eso generó todo un movimiento muy, muy fuerte con los jóvenes. Y además vieron cómo, desde tener que estar luchando como en un coliseo romano contra 16 panelistas, a llegar a estar en los mano a mano, es decir, hubo toda una evolución, digamos, de cómo fui ganando lugares, y eso hizo que los jóvenes se compenetraran mucho con las ideas de la libertad. Y ahí, cuando todo eso estaba ocurriendo, viste que los chinos, el mismo símbolo que significa crisis, también significa oportunidad. Sí. Y eso fue la pandemia. Cuando nos encerraron, eso significó una oportunidad enorme, porque no solo que llevó a una revalorización de la libertad, sino que además los chicos
iban y le tiraban los videos de Milei a los padres y a los abuelos y le jodían con Milei y con los padres y rompieron. El sistema educativo. Pero claro, pero ¿qué pasa? ¿A ustedes no les gusta un programa de televisión? Pueden hacer zapping, al hijo no le pueden hacer zapping. Y entonces... Es como empezaron a ver la otra cara de la moneda, ¿no? Y en algún momento se pusieron a ver videos de Milei y así fue que se abrió todo esto. Por eso es que yo siempre tengo tanta gratitud para con los jóvenes, porque digo, ellos son también una piedra fundamental en esta construcción, porque ellos son los que se dedicaron a evangelizar. Y eso también es muy valioso. O sea, te diría que ahí, digamos, está básicamente las bases de por qué hay tanto convencimiento, porque aparte, de vuelta, deberían haber recapacitado. Si sacamos 17% de los votos en Capital, eso ya es más que un enojo. Y nosotros después en las PASO sacamos 31% de los votos. Digamos, entonces... Sí, ganó más el ideal positivo de lo que la gente quería votar que, digamos, el en contra, la bronca de la gente. Es decir, acá se impuso más... justamente un ideal positivo, lo que la gente quería lograr, más de lo que quería sacarse encima. Es más, te voy a pasar digamos, porque después nosotros terminamos la segunda vuelta y terminamos sacando el récord de votos, por más que a la señora no le guste. Digamos, el récord lo tenemos nosotros con 56%, ¿no? Digo que les ganamos 56 a 44 por 12 puntos. Y hoy si se volviera a hacer... Piensen que nosotros estamos haciendo el ajuste fiscal más grande de la historia de la humanidad. Nosotros nos encontramos con un desequilibrio fiscal de 15 puntos del PBI, 5 en el Tesoro, 10 en el Banco Central. Llegamos a un ajuste de 6 puntos en el Tesoro y 6 en el Banco Central, o sea, un ajuste de 12 puntos del PBI. Y eso se hizo en 3 meses, o sea, eso no existe registro histórico de eso. Y si bien el 75% de los argentinos reconocen que están mal, es importante ver que cuando nosotros arrancamos la gestión, solo el 20% creía que íbamos a estar mejor de cara al próximo año. Ese número en el mes de enero saltó a 30, en febrero saltó a 40 y en marzo saltó a 50. Es decir, quiere decir que la gente, digamos, está cada vez más compenetrada con eso. Cuando uno ve la palabra más importante y que más resuena entre la gente es esperanza. Hoy tengo la misma imagen de que cuando asumí, digamos que es siempre el momento de mejor imagen que tiene un político, y si hoy fuera el balotaje ganaríamos 58 a 42, es decir, hoy ya sacaríamos 16 puntos de diferencia, y si uno toma los votos en primera vuelta estaríamos en 48, y quien nos seguiría después es Cristina con 20, con lo cual ganaríamos además en primera vuelta, y no necesariamente esos 10 puntos que hay de diferencia entre la primera vuelta y la segunda no habría, pero sí, digamos, tendríamos que, digamos, esos 10 puntos de diferencia, lo más probable es que la mitad nos quedemos con esos puntos, por lo tanto hoy estaríamos sacando 53% de los votos, es decir, ganaríamos en primera vuelta, pero además con el 53% de los votos, y nuestro caudal de votos subió un 60%. Es decir, porque pasó de 30 a 48, ¿no? Entonces, en ese sentido, a veces es como que es bastante agresivo lo que hacen los medios de seguir tratándonos como un error o como gente enojada. Digo, deberían en algún momento hacer autocrítica y darse cuenta que se equivocaron y que tienen que cambiar el modelo y que en lugar de tratar de estar todo el tiempo basureándonos, tendrían que tratar de ser más respetuosos y tratar de entender qué es lo que le está pasando a la gente. Porque si la gente no entendiera cómo, digamos, o sea, va a aumentar mi popularidad en el medio del ajuste. Ahí te quiero preguntar algo, porque estamos haciendo un ajuste que obviamente la gente lo está sintiendo y sin embargo tu popularidad crece. ¿Cómo pensás que la gente, digamos, cuál es el mensaje que le diste a la gente por la cual dice, estamos ajustándonos, vamos a pasar un mal momento, pero aún así creemos que este es el mejor camino? ¿Cuál fue tu mensaje tan claro para que la gente diga, a pesar de la situación que estamos viviendo, todavía apoyamos a Javier Milei? Porque les dije la verdad. No están acostumbrados a que los políticos les digan la verdad.
si hay un defecto marcado que tengo es que digo lo que pienso y peor todavía, hago lo que digo. Entonces, es todo lo contrario al resto de los políticos. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros habíamos hecho campaña diciendo que íbamos a ajustar. Es decir, y ganamos diciendo que íbamos a ajustar. Entonces, cuando yo tuve las primeras reuniones con el fondo, decía, bueno, está bien, esto lo dice en campaña, después es, bueno, esto lo hice antes de asumir. Y cuando asumimos, nosotros en el discurso fuimos bien al hueso y probablemente el no hay plata, digamos, caló muy fuerte. Eso permitió internalizar la restricción de presupuesto, algo que los argentinos solían no hacer. Y decían, bueno, pero no lo van a hacer. Y al final nosotros pensábamos alcanzar el equilibrio financiero a lo largo del 2024 y lo logramos en el primer mes. Y la verdad es que también estamos sorprendidos con lo que está pasando en el Banco Central, que ya bajamos 6 puntos el déficit del Banco Central y creemos que podemos seguir avanzando en eso. Hoy básicamente el tipo de cambio paralelo está igual que el oficial. No solo eso, sino que además el riesgo país perforó los 1.300 puntos, viniendo desde 2.900. Los bonos pasaron de $18 a $54. Las acciones de Argentina volaron literalmente. Es decir, todos los indicadores a futuro muestran que vamos a estar mejor. No solo eso, sino que además lo que tenemos es que los indicadores de actividad en lo que tiene que ver con el campo, lo que tiene que ver con oil and gas, o sea, con petróleo y gas, y lo que tiene que ver con minería están dando muy fuertes, y al mismo tiempo la tasa de inflación también está cayendo más fuerte, está cayendo mucho más fuerte que lo que cayó durante la convertibilidad. Y no solo eso, sino que además, o sea, la curva de futuros del dólar ya está mapeada con la política monetaria que está implementando el Banco Central. Por lo tanto, lo que nosotros estamos viendo es que, digamos, hay motivos para estar optimistas, pero todo esto se construyó diciéndole la verdad a la gente. Es decir, yo les expliqué a la gente el problema que teníamos, le expliqué cómo lo íbamos a resolver, le expliqué que durante un tiempo la íbamos a pasar mal, pero que esas eran las bases para salir adelante. Y lo que pasa es que la gente está viendo que lo que yo dije que iba a hacer lo estoy haciendo, que está pasando lo que yo dije que iba a pasar, y eso lo que hace es reforzar la confianza. Es decir, hoy el 70% de los argentinos están convencidos que vamos a bajar la inflación, o sea, no tienen duda. Y te voy a decir algo, y tienen razón, la vamos a bajar. Y de esos 70, el 50 puntos creen que lo vamos a hacer en el primer año y 20 creen que lo vamos a hacer en 2. Pero ¿Qué cree el presidente? Mira, la realidad es que la evidencia empírica muestra que para bajar la tasa de inflación necesitas entre 18 y 24 meses. La convertibilidad, que fue el programa más exitoso de la historia argentina, tardó 20 meses. Ahora, por eso me causa gracia cuando agarran a alguien que fija el tipo de cambio, después me diga que esta política es inconsistente. Con todo respeto. ¿No? Pero bueno. Pero esto es interesante. ¿Por qué baja más rápido que la convertibilidad la inflación? Porque la convertibilidad del dinero era endógeno. Entonces, cuando la gente quería demandar dinero, te vendía dólares al Banco Central. Entonces, la cantidad de dinero se expandía con la demanda. Entonces, vos tenías siempre mapeado el mercado monetario y entonces tardaste que se terminen de corregir todas las distorsiones de precios relativos de las dos hiperas anteriores, y eso, digamos, demandó que tardaras 20 meses en tener la inflación más baja del mundo. Nosotros directamente fuimos por un mecanismo mucho más fuerte, que es haber fijado directamente la cantidad de dinero. Nosotros la base monetaria está fija, a pesar de que compramos 12.000 millones de dólares, digo, pequeño dato, ¿no? Porque nos dejaron 11.500 negativos, o sea que pasamos a terreno positivo. No solo eso, sino que además tenemos que emitir por los puts que dejó el otro gobierno para controlar el tipo de cambio artificialmente, o la remuneración de los pasivos remunerados, pero comprimimos tanto por BOPREAL y por resultado fiscal que la base monetaria no varía. Entonces la recomposición de la demanda de dinero no tiene contrapartida de expansión de la base, y eso hace que entonces tengas que ir contra bienes, y eso te desacelera aún más fuerte la caída de la inflación. Y eso se vio muy claro
como el dólar es un indicador anticipado, digamos, porque es un indicador financiero, lo viste caer de 1.350 a 9.85 esta semana. Entonces, quiere decir que en algún momento la tasa de inflación va a colapsar. No sabemos cuándo, pero sabemos que va a colapsar. Y en ese sentido estamos muy optimistas. Pero también ahí veo que los economistas no pueden salir de su formato convencional y no pueden pensar distinto a lo que han pensado los últimos 70 años, 80, 100, no sé. Déjame hacerte una pregunta sobre los desafíos que se te presentan, que no son pocos ni van a ser pocos. Básicamente porque tenemos una Argentina que nunca ha conocido, digamos, una vida sin controles paternalistas, ¿no? No ha conocido una vida sin un gobierno que dé planes sociales, que dé subsidios, y de alguna manera también tenemos una educación que no ha preparado a la gente joven o a la gente, digamos, a todos nosotros, a confiar en nuestra cabeza, en confiar en nuestra mente, en confiar en que podemos ser arquitectos de nuestro propio futuro y ganarnos la vida por nuestro propio esfuerzo. Entonces se me ocurre que tenés muchísima gente que cuando venís a decirles vamos a cortar con los gastos fiscales, vamos de a poco a tratar de ir sacando los planes sociales para que la gente se arme a sí misma y que pueda trabajar y pagar su propia vida, su propia comida. Me imagino que tenés bastante gente asustada con esto y que de alguna manera te va a hacer la contra. ¿Cómo manejas esto y cómo logramos convencer a esa gente que la manera de vivir es vivir a través del propio esfuerzo y que no hay nada de digno en vivir justamente de prestado, de impuestos de otras personas que sí trabajan para poder hacerles posible la vida a ellos? Si me permitís, voy a contestar en dos dimensiones distintas. ¿Cómo no? Obvio que la más divertida es esta última. Pero, digamos, dado el lugar que ocupo, no es trivial omitir la otra. Primero, o sea, digamos, me voy a poner en los zapatos que ocupo, que es el del decision maker, ¿no? Digo, el tipo que está tomando decisiones. Cuando vos perseguís un objetivo, es decir, acá lo más importante es que vos tengas claro a dónde querés ir. Hay un dicho, yo te contaba, que dice, el que no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra. O sea, lo más importante es que vos tengas definido a dónde querés ir. Eso es lo más importante. Digo, ¿por qué? Porque porque la vida no es un movimiento rectilíneo uniforme y condiciones normales de presión y temperatura. Eso no existe. Eso es solamente, digamos, supuestos para poder resolver modelos más fáciles. La vida real tiene un montón de escollos, pero lo importante es que si vos sabés a dónde querés ir, no te importan los escollos, los vas a sobrepasar de alguna manera. O sea, si a mí se me cruza una piedra en el camino, o la salto, o la esquivo, o directamente la rompo con la motosierra. En ese sentido, lo más importante de todo esto es la convicción. Es decir, yo de hecho en la campaña enfaticé mucho esto. Digo, yo decía, yo sé lo que hay que hacer, sé cómo hay que hacerlo, pero sobre todas las cosas tengo la convicción. Lo más importante es la convicción, que vos estés convencido de lo que querés hacer. Y eso es un elemento, te diría, determinante. Y entonces no hay nada que te frene, no hay nada. Digamos, a mí no me importa, digamos, lo que haga el Senado, lo que haga la Cámara de Diputados. O sea, nosotros hoy gobernamos no con una política que no acompaña, nosotros gobernamos con una política que pone palos en la rueda. Y a pesar de todo eso lo estamos logrando, porque las ideas de la libertad son más fuertes que la maldita casta política, y por eso no nos pueden parar. Entonces, eso es fundamental al momento que vos, digamos, estás pensando en cómo salir de esto. En ese sentido, nosotros no nos quedamos en solo hacer el ajuste más grande de la historia. Nosotros también mandamos el programa de reformas estructurales también más grande de la historia de la humanidad, porque enviamos 1000 reformas. 1/3 de las mismas fueron por el decreto de necesidad de urgencia y 2/3 fueron en la ley bases. Y si todas esas reformas estructurales estuvieran vigentes, Argentina en el ranking de libertad económica mejoraría 90 puestos. Es decir, Argentina pasaría a parecerse como Alemania. Es decir, que de acá, digamos, a 20 años podríamos convertirnos en un país como Alemania.
Sin embargo, eso a mí me parece insuficiente. Yo digo, estoy aspirando a parecerme a Suiza, a parecerme a Irlanda. Es decir, ¿por qué Irlanda? Porque es el país con mayor libertad en el mundo y tiene un PIB per cápita 50% más alto que el de Estados Unidos. Ese es el norte. Es ahí a donde quiero ir. Y la verdad es que lo que haga la política no me importa. Porque, a ver, la ley bases, digamos, si bien fue aprobada, después cuando empezó el tratamiento en particular, ahí aparecieron todos los curros. Es decir, ustedes tienen muchos políticos que se llenan la boca de ir contra la corrupción, contra esto, el otro, pero ¿cuántos se enteraron de los fondos fiduciarios hasta hace poco? Digo, porque los que estamos destapando todas esas ollas somos nosotros. Es más, no solo eso, sino que además, y ahí dejaron muchos los dedos marcados, de que se muestran que son del cambio, pero en realidad no quieren ningún cambio, en realidad quieren mantener el statu quo, quieren mantener los privilegios. Lo mismo pasó en el Senado con el DNU. Nunca se le volteó un DNU a un presidente. Y nosotros mandamos un DNU que aumenta las libertades individuales, va por mercados más competitivos, estructuras pro-competitivas, no, o sea, pro-mercado, no pro-empresa, lo cual no hace falta que le explique a ustedes, digamos, de qué se trata. Y además de eliminar muchos curros de la política. Y sin embargo, digamos, la Cámara de Senados lo volteó. Y bueno, ahora digamos, queda en manos de lo que pasa en la Cámara de Diputados. Y también, digamos, al menos 3 jueces de la Corte han tomado una posición bastante poco amigable, por decirlo de alguna manera, con el DNU. Y en ese sentido, lo más interesante es el rol del principio de revelación. En cada una de estas cosas a nosotros nos sirvió para dejarlos en evidencia. Ejemplo, el DNU se cayó en el Senado, pero hay un montón que dejaron los dedos marcados. Y además nosotros tenemos 7 senadores, conseguimos 25 votos, es un golazo. Y si además me sirvió para dejar en evidencia a un montón de delincuentes, es un golazo. Lo mismo pasó con la ley bases. Es decir, y mientras tanto nosotros seguimos gobernando y avanzando a pesar de la política. Y estamos logrando todo lo que estamos logrando pese a la política. Así es que en ese sentido soy muy optimista. Y obviamente que todo esto, y es ahora digo, la otra parte, que es la que probablemente es la más interesante, nosotros cuando estamos gobernando pensamos en 3 dimensiones. Y eso está bastante claro en muchas de nuestras acciones. Hay una línea de pensamiento que tiene que ver con la economía, obvio que tiene un peso muy fuerte porque es una cuestión de formación profesional. Igual, digamos, o sea, lejos de ser una víctima toto caputó, digamos, o sea, digamos, creo que me quiere sinceramente. No, porque es muy gracioso, un día le hacen una pregunta de Pablo y dice, lo último que querría hacer en mi vida es ser el ministro de Economía de Milei, porque digamos, un poco intenso el trabajo, pero afortunadamente todo el gabinete nos llevamos muy bien y podemos trabajar muy bien todos. Entonces hay una línea que tiene que ver con la economía, hay una línea que tiene que ver con la política y hay una línea que tiene que ver con la batalla cultural. Nosotros llamamos batalla filosófica, pero hablamos de lo mismo. Exactamente. Entonces, y todo tiene mucho que ver con destruir el Gramsci que nos armó el socialismo. Es decir, en ese sentido uno tiene que reconocer que el socialismo del siglo XXI fue muy exitoso. Después de la caída del muro, frente a tanta evidencia abrumadora del fracaso socialista, ellos se agruparon en lo que se llamó el Foro de San Pablo y ellos construyeron una estrategia. Básicamente se apalancaron fuertemente sobre las ideas de Gramsci y se metieron en los medios de comunicación, se metieron en la educación y además cooptaron la cultura y a partir de ahí empezaron a impregnar las ideas socialistas. Me gustaría hacerte una pregunta ahí, porque cuando vos tenés la evidencia frente a tu cara,
de que el socialismo no funciona. Y tenemos demostraciones de esto en varias partes del mundo. ¿Por qué considerás que aún se siguen aferrando a estas ideas? ¿Por qué no pueden decir, bueno, claramente esto no ha funcionado, ha generado miles de muertos a lo largo de la historia, ha dejado a la gente en la pobreza, ha dejado a la gente en hambrunas, y sin embargo siguen insistiendo con este tipo de ideas? ¿Por qué pensás que esto ocurre? Porque es una enfermedad del alma peor que el peor de los cánceres. El socialismo es el peor de todos los cánceres y es peor aún porque es una enfermedad del alma. A ver, el socialismo cuando se lo aplicó de forma pura fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural. Mataron a 150 millones de seres humanos. Es decir, hambriaron gente y mataron gente. O sea, son lo peor que ha pasado por la humanidad. Además, los peores dictadores siempre han sido de ellos. Y ahí hay algo muy interesante porque, a ver, Marx, esto lo cuenta el prócer Alberto Benes Galinchijo, dice, Marx no publica el segundo libro porque se había publicado el libro de Menger, Principios de Economía y Política, y digamos, y Menger destruye la teoría del valor trabajo, entonces, o sea, no tenía ningún sentido, digamos, continuar con el capital, porque, digamos, se había resuelto el problema de la teoría del valor. No solo eso, sino que después Eugene von Baberg escribe la conclusión del sistema marxiano y lo aniquila, literalmente lo aniquila, por lo tanto ya estaba refutado también desde la teoría económica. A pesar de eso siguieron adelante con esa estúpida idea y cuando la implementaron hicieron un verdadero desastre. Entonces la pregunta es, frente a esa evidencia empírica, frente a haber sido derrotados en la teoría y haber sido derrotados en la evidencia, digo, ¿por qué? La pregunta es ¿por qué? Esto a mí me ayudó mucho, digamos, a entender también esta batalla filosófica, digo, cómo de tratar de llevarla hasta el límite, y ahí yo me encontré que el último escalón de esta pelea es la teoría del valor. Entonces, pero vos decís, ¿pero cómo? Si la teoría del valor trabajo fue refutada. Y ahí es donde te permite dar el salto siguiente. Porque ellos necesitan de la teoría del valor trabajo. Porque ellos necesitan abrazar la teoría de la explotación de Rothbertus, después perfeccionada por Marx en la plusvalía. Entonces, en ese contexto, la pregunta es, pero no funciona, ¿pero por qué entonces quedás abrazado a esto? Porque es lo que está detrás de la teoría de la explotación de Rothbertus y qué es lo que no pueden confesar. Porque confesarlo implicaría dejar de manifiesto que son seres despreciables. Porque lo que está detrás de esa teoría de la explotación es la envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual frente a la ley y, si es necesario, hasta el asesinato. Es decir, es el credo de los perdedores, de los mediocres, de los resentidos, de los eternamente derrotados, aun cuando ganen. Porque una persona que tiene todos esos valores, todo el mundo no le va a servir para ser feliz porque va a seguir siendo una basura. Y entonces no pueden salir de ese mundo, porque salir de ese mundo deberían admitir lo que son como seres humanos. Y a nadie digo, va a estar orgulloso de decir que es una basura envidiosa o un resentido o todas esas cosas horribles que son los valores que están subyacentes en eso. Y eso es muy importante porque en el fondo esos valores morales son los que determinan después las instituciones. Y cuando vos abrazás ese conjunto de valores, las instituciones que tenés son inmundas y te hundís. En cambio, cuando vos abrazás las ideas de la libertad, digamos, que básicamente, por eso no me voy a cansar de repetir la definición del liberalismo del prócer, el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión, en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, donde las instituciones del capitalismo son básicamente la propiedad privada, la no intervención del Estado, la libre competencia entendido como entrada y salida, no como en el formato neoclásico, la división del trabajo y la cooperación social,
donde solamente podés ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. Es decir, donde ahí entonces el empresario es un héroe, es un benefactor social. Es decir, porque lo único que hace es traerte prosperidad y mejora en tu calidad de vida. Y donde, digamos, o lo remataría como, digamos, la fórmula del éxito, como dice Miguel Ancho Basto, ¿no? Dice que es capitalismo, ahorro y trabajo duro. Bueno, es eso. Es eso. Fíjate que todos los valores sobre los cuales nosotros nos basamos son valores maravillosos. Son valores que hacen a las personas de bien y no a personas despreciables en términos de sus ideas. Siempre mencionás que, bueno, en realidad tenemos una teoría de que muchos latinoamericanos todavía piensan que el capitalismo funciona en la práctica, pero lo que es verdaderamente noble y moral es el socialismo. Justamente por esto, ¿no? De que todos somos iguales y que deberíamos ser nuestros protectores de nuestros hermanos. ¿Qué dirías del argumento que dice que en realidad el capitalismo es el mejor sistema porque es el único sistema que respeta la naturaleza del ser humano, que deja al hombre libre para perseguir su propia felicidad y para perseguir sus propios valores? Mira, voy a contestar con el libro de un gigante, que es Capitalismo, Creatividad y Justicia Distributiva de Israel Kirzner. Ese libro es maravilloso, es un libro, es una obra de arte. Porque es interesante cómo arranca, te rompe los ojos. Dice, bueno, mire, el socialismo, digamos, él toma ya, digamos, a los postmarxistas, ¿no? Dice, los socialistas reconocen que el sistema capitalista es más productivo. Pero dice, el problema es que es injusto y que el nivel de injusticia que genera es absolutamente insoportable y por ende el capitalismo necesita de correcciones. Entonces, Israel Kirzner con mucha sabiduría dice, bueno, ok, supongamos que esta gente tiene razón. Si efectivamente tiene razón, no hay motivos para defender el capitalismo. Porque si verdaderamente está construido sobre una base injusta, no merece ser defendido. Básicamente lo que hace Israel Kirzner, él pivotea con dos ideas y las conjuga, que es la idea del principio de apropiación de Locke, digo, que el que lo descubre es el dueño, y la otra premisa con la que trabaja es la idea de Hayek de el mercado como proceso de descubrimiento y que por lo tanto no existe tal cosa como una torta que haya que distribuir, sino que si existiera una torta es una torta que se va descubriendo. Por lo tanto, si el mercado es un proceso de descubrimiento y aplicando el principio de apropiación de Locke, el que lo descubre se lo queda, sin lugar a dudas, el sistema capitalista no solo es más eficiente, sino que es el único sistema que es justo. O sea, después podemos discutir otro montón de cosas más, pero lo interesante es que, bueno, de hecho, antes de dedicarme a la política, mis conferencias por las que paseaba por todos lados del planeta eran acerca sobre la superioridad moral del capitalismo. Es decir, que ya no era una cuestión solamente de lo productivo, iba justamente a los huesos finales, porque ellos se arrogan un altruismo que no tienen. Entonces hay que ir y hay que romper ahí. Y bueno, eso es lo que yo hacía antes de meterme en política. Y Javier, en tu discurso de Davos mencionaste mucho el tema del colectivismo, que es una palabra que hasta ahora, por lo menos en Argentina y también supongo que en América Latina, era muy poco mencionada y mucho menos contrastada con el individualismo. Pero sin embargo es una palabra que todavía resuena en nuestra sociedad y la gente considera que, bueno, uno debe vivir para el colectivo, uno debe vivir para el bien común, uno debe vivir para la justicia social. ¿Cómo hacemos para cambiar esta visión digamos, este abrazo que la gente le hace al colectivismo como si fuera algo superior y volvemos a la base de el individuo, como diría Ayn Rand, es el individuo la minoría más pequeña del universo? ¿Cómo ves esta lucha? Porque hablas mucho en contra del colectivismo. Yo creo que si se trata de una enfermedad del alma, no importa cuánta evidencia empírica le aportes, porque no van a cambiar. Lo que sí podés hacer es dejarlos en evidencia.
que en realidad esos argumentos que levantan, en principio son contradictorios, que son falaces y que en realidad esconden cosas verdaderamente aberrantes. No sé, la idea de la justicia social, como dice Huerta de Soto, la justicia social es injusta, porque está precedida por un robo, y yo no sé cuántos de acá vamos a estar a favor del robo, y al mismo tiempo implica un trato desigual frente a la ley. Entonces, lo que uno, desde mi punto de vista, uno tendría que estar haciendo todo el tiempo es desarmando esas mentiras y exponerlos frente a esas mentiras. Y cuando eso ocurre, los desarmás. Entonces, el socialista fanático, digamos, o sea, en el fondo, el envidioso y resentido fanático no va a cambiar, porque eso está en su esencia, pero sí te va a servir de utilidad para iluminar sobre el resto de la población los valores correctos. Es decir, por eso es tan importante la batalla cultural / filosófica, de ir y dar los argumentos y pelearlos. Y también otra cosa que hay que hacer es saber adaptarse a las circunstancias. Es decir, tenés que tener en cuenta con quién vos te estás peleando. Digo, porque a mí, digamos, me han vivido persiguiendo, hostigando, maltratando y fastidiando por el tema de las formas. Ahora, parece que, digamos, cuando leen la literatura, o no la entienden, o la entienden de pedazos, o se hacen los tontos con la parte que no les gusta. Digo, porque, digamos, cuando la paradoja de Popper es la paradoja de la intolerancia, es decir, vos no puedes ser tolerante con el intolerante. Es decir, vos no vas a ser tolerante con el tipo que te puso una pistola en la cabeza y te la va a volar de un tiro. Digo, es una posición bastante estúpida. Y yo me recuerdo, cuando yo, digamos, iba a Intratables, o sea, eran 15 contra 1. Y además los kirchneristas tienen el hábito de hablarte encima cuando vos hablas. Y lo hacían 4 a la vez. Entonces, si no gritabas, no te imponías. Y por eso, digamos, o sea, con esa pelotudina de la corrección política, ellos se quedaban con todo y nosotros, digamos, nuestras reuniones se hacían adentro de un ascensor. Una de las cosas que mencionó una vez Patricia Bullrich con mucha sabiduría, dijo, fue muy gracioso, dijo, che, ¿por qué no se ponen a mirar qué es lo que está haciendo Milei? Dice, porque eso de que a 20.000 personas le esté hablando de Hayek es raro. De hecho hay un momento muy gracioso que me pasa a mí cuando estamos haciendo la campaña y la lanzamos oficialmente en Mendoza. Yo recuerdo que, claro, veníamos de hacer más de 10.000 en Mar del Plata, más de 15.000 en Rosario. Íbamos a Mendoza y la gente de Mendoza dice, no, bueno, si es un acto de 4.000, 5.000 es tremendo. Yo dije, si pasa eso es una cagada. O sea, con los números que traíamos parecía, inmundo. Y bueno, pero el acto más grande que habían tenido en Mendoza había tenido 5.000 personas. Nosotros fueron 20.000 personas. Y yo me puse a hablar de dolarización. Y en un momento estaba explicando el problema del ancla nominal. Y en un momento, ¿En lenguaje fácil? En lo mejor que me pudo salir. Y entonces en un momento dije, ¿en qué momento pasó esto de que le estoy hablando del ancla nominal a 20.000 personas? Es decir, era una cosa rara. Pero bueno, afortunadamente pasó. Yo lo llamo error tipo 2 en mi caso. Hice todo mal y me salió bien. Así que bueno. Javier, presidente, tengo muchas preguntas más, pero el tiempo nos corre, así que me gustaría terminar con una última pregunta. Porque tenemos muchos empresarios entre nosotros, es una conferencia que se llama El Motor del Mundo. Como sabrás, en la rebelión de Atlas, Ayn Rand menciona el motor del mundo
como estos empresarios, como los hombres de mente, los creadores, los productores, que son los que verdaderamente generan la vida floreciente, entretenida, más larga que tenemos hoy respecto a lo que eran la vida de nuestros abuelos y antepasados. Y en Davos hiciste algo que personalmente no escuché a ningún presidente hacer antes, que es hablar de los empresarios como héroes. Y me gustaría que los empresarios que están aquí presentes, que les expliques por qué los consideras héroes, porque hiciste algo con mucho coraje que nunca nadie antes había hecho. Bueno, dije lo que pensaba. Digo, los empresarios son benefactores sociales. Lo puedo hacer con un ejemplo. Cuando critican, no sé, a los monopolios. Y yo digo, como dice Mises, no te tenés que enojar con el único empresario que quedó. Enojate con los que no están si vos querés, pero digo, no justo con el que está. Entonces, yo siempre hago el caso, suponete que tengo 10 empresarios ofreciendo teléfonos celulares y aparece uno que vende un celular de mejor calidad a un mejor precio. Obviamente que los 9 restantes van a ir a la quiebra, pero ese que quedó te está mejorando tu calidad de vida. Ese tipo genera puestos de trabajo, te genera un bien de mejor calidad, un mejor precio, te permite ahorrar plata y te permite gastar en otras cosas. Tu nivel es un benefactor social, él, digamos, te está mejorando tu vida. Es decir, aparte es la idea de la mano invisible, digo, hasta podría odiarte, pero primero te tiene que tratar bien porque te tiene que vender su producto y segundo, además te arregla y te mejora tu vida. Entonces, en ese sentido, el empresario es un benefactor social, es un creador de riqueza, es el que, digamos, o sea, digamos, la teoría de la relatividad no la escribió un burócrata. Es decir, el celular, digamos, no lo inventó un burócrata, la lamparita no la inventó un burócrata. Yo siempre digo el tema de, por ejemplo, no sé, el día que, digamos, que Edison inventó la lamparita, y sí, los fabricantes de vela estaban recontra calientes, pero, digo, hoy, gracias a Edison, miren lo bien que estamos, ¿no? Entonces, y ese mundo lo han creado los empresarios. Y hay algo más interesante. Y digo, es un mensaje que probablemente me guste más dar todavía. Si yo, digamos, quisiera hacer una representación estilizada de lo que es un empresario, el empresario podría decir que es alguien que compra barato y vende caro, ¿sí? Y resuelve todos los problemas que hay en el medio de esa operatoria. Pero digo, compra barato y vende caro, ¿no? Entonces, cuanto mejor hace esto, mejor le va. ¿Hasta ahí vamos? Ahora, yo soy un consumidor. Y cuando voy a ofrecer mi trabajo, ¿a quién se lo voy a dar? ¿Al que me paga más o al que me paga menos? O sea, voy a tratar de vender lo más caro posible. Y cuando voy al supermercado voy a tratar de buscar aquel bien que me satisface lo más barato posible. Es decir, que estoy comprando barato y vendo caro. Es decir, en el fondo, todos somos empresarios, todos tenemos esa virtud. Y lo que hay que hacer es explotarla y llevarla al máximo. Hay que llevar eso al máximo. Y lo que tenemos que entender es que no necesitamos de nadie para hacer eso. Eso está en nuestro propio ADN. Nosotros podemos mejorar el mundo y modificarlo solos, sin la ayuda de ningún burócrata, digamos, que se cree, digamos, importante. Es decir, no dejen que un burócrata fatalmente arrogante les diga qué pueden hacer o qué no pueden hacer. Si hay algo que quiero dejar en claro, y eso está cuando nosotros enviamos en el DNU, una de las cosas que decimos es, en la economía argentina, y en especial algunos que por suerte perdieron, para ellos todo está prohibido, salvo lo que el político permite. En nuestro concepto es, todo está permitido, salvo lo que está prohibido porque implica violentar el principio de no agresión. Es decir, y eso, hay una entrevista que me hizo Ale Fantino, al quien también siempre le estoy tan agradecido como a Mauro Viale, que son los que me permitieron llegar a los medios masivos de comunicación y hacer... No, el papá. Soy amigo de Johnny, pero, digamos, Mauro es el que, digamos, me llevó a la tele. O sea, y lo adoro a Johnny porque es un excelente ser humano, es brillante, es un gran periodista, o sea, todo lo que hace lo hace bien. Ese chico es un fuera de serie. Entonces, lo que le digo a
a Alejandro en esa entrevista, le digo, cuando viene un político acá, te pide que les des el voto para él determinar qué es mejor para tu vida. Y en realidad yo te pido el voto para devolverte a vos el poder sobre tu vida, para que vos seas el propio arquitecto de tu futuro. ¿Y saben qué? Lo estamos haciendo. Y por eso nos va a ir bien. Muchas gracias, presidente. Y nos gustaría concluir esta ¿O viva la entrevista. libertad, carajo? Todavía no, te lo dejo para el final. Ah, bueno. Me gustaría concluir esta entrevista con algo que queremos regalarte en el día de hoy. Leíste La Rebelión de Atlas, sabés que justamente La Rebelión de Atlas trata de los hombres emprendedores, los hombres de mente, los creativos, frente a los saqueadores. Pero en La Rebelión de Atlas, como están en un contexto bastante parecido al que está Argentina o al que estamos tratando de salir de Argentina, es un Atlas que carga con este mundo que cada vez se hace más pesado, que se hace más terrible, que castiga este Atlas. Y tenemos ganas de decirle al Atlas, soltá el mundo y viví tu propia vida, ¿no? Pero eso es un poco el Atlas que nos imaginamos. Y que son los empresarios y lo que vienen sufriendo en Argentina y en Latinoamérica, este castigo permanente de gobiernos que se entrometen en su vida y de la misma sociedad que a veces lo ve como explotadores y los vilifican. Y en el día de hoy quisimos hacer algo diferente. Mi escultor preferido está aquí presente y enseguida le voy a pedir que nos acompañe en el escenario, que es el escultor guatemalteco Walter Peter. Y Walter se imaginó un Atlas diferente, que es un Atlas no ya que carga el mundo como algo pesado, sino que sostiene el mundo como un triunfo. Es un Atlas no castigado, sino que es un Atlas liberado de las cadenas, que puede producir, que puede crear y que puede, por su propio beneficio, por su propio interés, crear lo que quiere, pero al mismo tiempo ayudar a la gente que quiere y a su sociedad y al país con justamente esta posibilidad de producir. ¿Puedo hacer una reflexión? Por supuesto. Si bien lo estamos haciendo nacer ahora, no tengan dudas que a partir del 11 de diciembre del 2025 lo van a ver a pura luz. Entonces, como inspiración, queremos entregarte este Atlas Pilar del Mundo para que en estos 4 años, y ojalá sean más de gobierno, veas este Atlas y digas, mi misión es sacarle las cadenas a los empresarios para que con su productividad y con este ingenio que tienen puedan generar una mejor Argentina para todos nosotros y también para ellos mismos. Así que voy a pedir a Walter Peter, por favor, si nos acompaña al escenario. ¿Les puedo comentar algo? Le Sí, voy por spoileando supuesto. cosas. Nosotros hemos pasado, Walter, igual. Yo les digo algo. No sé de cuántas van a quedar de las reformas que hemos enviado. Pero lo que sí les puedo asegurar que si las cosas siguen como siguen, vamos a hacer una gran elección en el 2025 y no solo que vamos a mandar las reformas que quedaron pendientes en el medio, sino que además vamos a mandar las 3.000 que tenemos pendientes. O sea, con lo cual lo vamos a hacer brillar este Atlas como nunca y te voy a decir algo. Lo voy a poner en mi mesa del despacho en Casa Rosada, en el centro. En nombre de la Ayn Rand Center Latinoamérica de Walter Peter, tenemos el honor de presentarte, es pesada, Imagino. presentarte este Atlas Pilar del Mundo. Gracias. Un placer. Walter Peter. Gracias, mi amor. Ah, gracias. Lo ha hecho especialmente Gracias. para ti. Es maravillosa. Ya te voy a mandar la foto con el Atlas en el medio de las... Tengo una mesa grande en la Casa Rosada. Y también tengo el sillón de Rivadavia y esas cosas, pero no las uso. Es decir, solo me saqué la foto en el sillón. Trabajo en otro lado. No sé, como estuvieron todos los otros presidentes sentados ahí, es como que me da cosa. Así es que, nada, muchísimas gracias María, muchísimas gracias Walter
Muchísimas gracias al Instituto, digo, gracias por tanto afecto, tanto reconocimiento, porque todas estas cosas son importantes. Porque sí, nosotros peleamos, pero el combustible espiritual garpa un montonazo. Y lo único que les quiero dejar como reflexión es: no hagan cosas que sean funcionales a nuestros enemigos. Hay que entender que el poder es un juego de suma cero. Y a veces uno, cuando está en la función, tiene que resolver con restricciones, mucho más de las que uno cree y mucho más de las que se imagina. O sea, suele ser bastante más complejo. Y a veces las peores críticas vienen de nuestro propio bando, que en realidad son levantadas por nuestros enemigos, no porque les interesen sus ideas, sino porque ellos sí entienden a la perfección que es un juego de suma cero y van a utilizar todas las cosas para rompernos. Una de las características esenciales con las que hacía política ese ser nefasto que es Horacio Rodríguez Larreta, que hoy la gente se dio cuenta y es el político con peor imagen de la Argentina, era: te buscaba amigos y te los hacía pasar al bando de él, con vaya a saber qué herramientas para convencerlo tan fuerte tenía, y esas personas venían y te pegaban, que era la mejor forma de destruir. Entonces, no les extrañe que nuestros enemigos recluten liberales, que se muestran como liberales, y lo único que hacen es atacar a los verdaderos liberales, porque lo que están haciendo es siguiendo otro negocio. Como decía, creo que era Stalin, decía, digamos, voy a ahorcar a los capitalistas con las propias cuerdas que les voy a comprar a ellos. O sea, con lo cual, sepan entender que muchas decisiones que se toman están tomadas bajo muchas restricciones, muchas más de las que imaginamos, y que lo que importa es si caminamos hacia el norte correcto. Es decir, si entendemos eso y que el poder es un juego de suma cero, vamos a empezar a ser más pragmáticos, porque el gran problema es que si nosotros no nos ocupamos, ellos sí se meten y ellos sí están dispuestos a arruinarnos la vida. Así es que, digamos, todo este tipo de cosas también alimentan el alma para seguir adelante, en especial cuando aparecen los tirapiedras del Grupo Popular. Muchísimas gracias. Puedes decir viva la libertad, carajo. Sí, puedes decir viva la libertad, carajo, si querés. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! ¡Viva la libertad, carajo! Esto... Esa es una carta explicando el significado de esto. Este es el significado de la escultura. Bueno, muchísimas gracias, Javier. Un honor tenerte en esta conferencia, en esta Ain Rancón 2024. Bien, mamá, felicitaciones.